Si bien el capítulo es uniones, normalmente lo que siempre se ha dado más, y en el énfasis en que es fácil de calcular, es la parte de soldadura. Pero bueno, vamos a hablar de uniones. Después el miércoles vamos a hablar un poco más de algunas cosas diferentes. De uniones y que también se pueden calcular. ¿m? Bueno, algo de esto ya saben o lo han visto, que son los tipos de uniones, que están las uniones permanentes y las uniones no permanentes. Las uniones permanentes son los tipos de uniones como bulones, pernos y remaches. Y las uniones permanentes son como soldadura y pega. Habitualmente en los aviones, nosotros en general se ven este tipo de uniones, sobre todo los aviones de concepción materiales metálicos, tienen este tipo de uniones, principalmente remaches, pernos y bulones. Y sobre todo son para las cosas que nosotros tenemos que desarmar o podemos desarmar. ¿m? En el concepto de algunas piezas específicas, normalmente son cosas donde se usa la soldadura, por ejemplo, los trenes de aterrizaje o algunas piezas. eh, Era también bastante usado en la soldadura de fuselajes de tela, de aviones de tela, con caños. Entonces, en ese tipo de fuselajes, donde eran caños soldados, bueno, se usaba soldadura. Hay recubrimientos que son pegados, ya sean metálicos o de materiales compuestos, que también se usan con pegados, que son tipos de uniones más permanentes. Como, bueno, ahora vamos a hablar sobre todo de soldadura y pegado, y de esto no hablamos mucho de bulones, pernos, remaches, que ya lo han visto, pero bueno, vamos a charlar si quieren. Una de las cosas a considerar, bueno, de las uniones, y es sobre todo qué va a hacer, o sea, cómo va a trabajar, qué tipo de unión es y cuál es el diseño. ¿Por qué? Porque a lo mejor necesitamos unir materiales diferentes o necesitamos trabajar con cosas que no necesitamos que se rompan y que nunca más se desunan, como puede ser el ejemplo ese del tren de aterrizaje, que yo no quiero que pueda existir un riesgo de que un perno se me corte, entonces directamente lo hago todo soldado. Junto con esto también hay que considerar factores, ¿no? Pegar o soldar o también remachar exigen diferentes conceptos. Por ejemplo, si yo voy a necesitar remachar, necesito poder acceder al lugar y acceder de los dos lados para poner un aguantador. En cambio, si, por ejemplo, voy a usar un bulón con una tuerca anclada, o un tornillo, una tuerca anclada, bueno, entonces puedo acceder de un solo lado, acceder. Y bueno, a eso hay que sumarle otras condiciones como son el tipo de cómo va a ser el proceso. Las condiciones, si por ejemplo voy a necesitar, los pegamentos son muy sensibles a la humedad, entonces para ciertos casos voy a necesitar una atmósfera inerte o una temperatura uniforme o alguna cosa similar. Bueno, ya es, a ver, ahí está. Ya estamos hablando de otras condiciones más específicas. Y además la calificación del personal, que es algo importante, sobre todo en los procesos, cómo pueden ser remachados y todo eso, porque no es lo mismo la calidad de la persona que aprende a remachar que el que ya tiene mucha experiencia. ¿m? Eh, Todas estas cosas impactan, además de la calidad, impactan en varias cosas que hacen a que la unión sea más o menos eficiente o más o menos confiable, y que tenga otras propiedades. Por ejemplo, las propiedades mecánicas de la unión y la uniformidad de esas propiedades. No es lo mismo si soldaste bien o no, si tenés varias uniones juntas, y además la vida útil de la unión. ¿m? Muchas de las cosas tienen vida útil limitada por fatiga.
porque la unión nos permite más o menos vida en fatiga según el tipo de unión que sea. Las uniones se pueden evaluar de diferentes criterios. Eh, por comparación, son las propiedades mecánicas de una pieza respecto a las propiedades mecánicas de una pieza única. Es decir, si yo tengo una pieza la cual por alguna razón la corto o por el diseño tengo que interrumpir su continuidad del material y tengo que unirla, bueno, la verificación sería una de esas eh, comparación, es con una pieza única y una pieza unida. Algunas veces la sensibilidad de desempeño de la unión, es decir, cómo puede tener problemas como corrosión por, eh, ¿cómo se llama? Corrosión por los diferentes materiales, que es corrosión electrolítica. Puede tener temas de solicitaciones que resisten mejor que otras, entonces eso nos obliga a usar la pieza de una forma u otra. También la certeza de vida útil de la unión, por ejemplo, usar una unión remachada me permite verificar fácilmente si se me corta un remache, si la unión trabajó de más o está fallando o existe la posibilidad de fallo. También la posibilidad de inspeccionarla, es decir, yo puedo o no inspeccionarla fácilmente. Una soldadura es un poco más complicada de inspeccionar una, que una unión remachada. Entonces vamos a hablar principalmente de uniones soldadas. Para la definición de las uniones soldadas deben tenerse en cuenta que las solicitaciones, sobre todo, eh, cuál va a ser la forma de trabajo de la pieza para soldar de esa manera y hacer lo más posible. ¿Mm? Entonces, acá el criterio que se usan, que es que la extensión del cordón de soldadura eh, sea la adecuada, es decir, no sea corta, que es lo que vamos a verificar nosotros estructuralmente, a su vez que no sea demasiado grande o que a su vez se pueda inspeccionar, y por otro lado que se pueda acceder para fabricar. Que eso es algo bastante, ¿cómo se puede decir? Como no tan, que tiene que ver más con el criterio y con el proceso que con algo que se puede aprender en una clase, digamos. Porque va a depender mucho de cómo se va a hacer la pieza, o sea, depende todo de cómo se hace la pieza, para ver cómo vas a hacer la soldadura algunas veces. ¿Mm? Existen muchos métodos de soldadura y de esos métodos de soldadura, bueno, ustedes conocen el más simple que deben haber visto, no sé, o usado, el de soldadura eléctrica, donde tienen un material de aporte, un metal, donde tienen oxígeno y donde tienen acetileno, perdón, este es soplete. Otras son labro por arco eléctrico, donde tienen un material que algunas veces puede ser un material de aporte en forma de electrodo que viene, ¿m? Donde se produce el arco eléctrico y se produce la penetración. Después soldaduras por puntos, que lo que hacen es unir dos puntos, dos chapas y hacer circular una corriente eléctrica sin material de aporte. Después soldaduras TIG con tungsteno. Soldaduras por plasma, que son las soldaduras más sofisticadas, si se quieren, más caras, y que no son tan simples de ver por ahí. ¿M? Lo que tiene sus ventajas. La soldadura por arco de plasma tiene aproximadamente los mismos principios que la TIG, pero la densidad de energía es mucho más alta. ¿M? Entonces, eso permite que la influencia, es decir, el área que es calentada y deformada, por lo tanto, donde se generan tensiones alrededor de la soldadura, que sea menor. ¿M? Puede alcanzar más temperatura. Y se usa principalmente para espesores pequeños. Eh, Después está el método de soldadura por fricción, que es un electrodo que va girando y tiene una presión. Entonces va, eh,
uniendo las chapas y a su vez no tiene un material de aporte, entonces puede permitir que se produzca una soldadura eh, de mejor calidad, si se quiere. ¿Mm? También permite unir diferentes tipos de materiales, ¿mm? Aunque tiene limitaciones. ¿Mm? Después de los tipos de soldadura, esos son algunos tipos, ¿no? Por ejemplo, piezas soldadas en la aeronáutica, hay muchas y hay piezas, eh, a ver, por ejemplo, aviones que son con estructuras de titanio realmente grandes, como el MiG-25, el MiG-31, eh, el F-111, que tenía todo donde asentaba el eje de giro del ala, por ejemplo, eran secciones de materiales grandes, o sea, que tenían que resistir mucho, donde la fatiga era un problema importante porque están sometidas a cargas fluctuantes. Se ha elegido soldar, además de otras cosas más simples, como pueden ser un tren de aterrizaje o piezas como manguitos y esas cosas que van soldadas porque es más fácil. ¿Mm? Entonces hay como multitud de piezas, pero sobre todo llama la atención algunas piezas grandes que son soldadas. ¿Mm? Eh, en los aviones. En los diferentes tipos de uniones o las diferentes formas de soldar, es lo que nos define después cómo son los esfuerzos que van a resistir mejor. ¿Mm? Eh, por ejemplo, las uniones a tope, que son este tipo de uniones, donde yo tengo las dos chapas, una a tope de la otra, y el cordón de soldadura va paralelo a la unión de las dos chapas. Es principalmente un tipo de unión que se usa para no aumentar el espesor. ¿M? Y permite unir dos chapas una a la de la otra. Después tenemos soldaduras en arco, después tenemos soldaduras planas cuando tenemos que usar dos chapas. Pero bueno, esto principalmente es más del ámbito mecánico. ¿M? Se pueden, en aeronáutica se ven cosas como estas para hacer pegados recubrimientos que están soldados. ¿M? Perdón, el pegado, la unión de dos recubrimientos que están soldados. También se pueden hacer soldadores verticales, horizontales y de ángulo. ¿M? Es decir, donde yo tengo las dos piezas y sueldo en el ángulo, generando un ángulo dado, ¿no? Los tipos de unidades soldadas tienen varias clasificaciones. Es una clasificación que por ahí es más mecánica y probablemente no es tan importante, entonces es, digamos, meramente anecdótico a la hora de, de explicar cómo es la soldadura. ¿M? Entonces puede haber uniones soldadas del tipo plana, uniones soldadas del tipo espacial, es decir, yo tengo uniones planas, pero se desarrolla en 3D la soldadura. En este caso se desarrolla únicamente en un solo plano, ¿m? Donde tengo soldadura en ángulo, que era la que veía yo acá, soldadura en ángulo, ¿no? Y en esta otra tengo en dos planos diferentes, o tres planos diferentes, donde desarrolla toda esta zona soldadura eh, de solapa, mientras que en esta zona desarrolla soldadura en ángulo y en algunos lados puede llegar a desarrollar soldadura tope. Y después vienen uniones mixtas, donde desarrollan varios tipos de soldaduras juntas. ¿M? Entonces los tipos de uniones incluso tienen varios nombres, como T, que tienen dos soldadores en ángulos, o esquina, a tope con refuerzo, a T con ángulo, traslapada doble, o en esquina, un tope con brida. ¿M? Estos hay muchos tipos de soldadura y no es tan importante porque sobre todo eso está legislado, o no legislado, sino está normado por la American Welding Society, que es la AWS, que es la que nos da las regulaciones. ¿Mm? Entonces, una de las
sea, al fin y al cabo lo que nosotros queremos hacer en la materia es calcular eh, y como cuando queremos calcular necesitamos saber algunas cosas, ¿no? Esas cosas son saber cuál es el área resistente de la soldadura y saber cómo vamos a cargar y qué tipos de esfuerzos van a resistir. Entonces tenemos uniones a filete, por ejemplo, donde eh, resisten mejor los esfuerzos de tracción mediante corte y también este tipo de uniones a filete donde tenemos dos placas o uniones con carga excéntrica donde resisten esfuerzos de tracción o flexión el cordón de soldadura. ¿Mm? Como ustedes ven en estos casos y se muestra, lo importante es el tamaño del cordón de soldadura porque es el material que va a resistir el esfuerzo. ¿Mm? En el caso de las uniones a topes, es un caso interesante para mostrar qué es lo que pasa. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Porque la soldadura tiene sus varias etapas. Una de las etapas es la de la preparación de la geometría soldar, de la geometría de la pieza soldar, que en algunos casos incluye el uso de chaflanes, ¿m? En una junta tipo B para soldadura tope, y sería, no sé cuál es la operación, el nombre preciso, pero sería como el matado de los cantos para que apoye de forma correcta las chapas. Y acá hay dos opciones, una es en junta en B y otra en semi-U que tiene un radio. ¿Mm? Entonces esto, además del proceso de la unión de la soldadura en sí, exige un proceso adicional que es la preparación de la pieza a soldar. ¿Mm? Eh, Esto es la distinción o la explicación de cómo o cómo se modifica la zona. Una vez que se produce el cordón de soldadura, existe una zona, que es la zona de soldadura, que es la zona de mayor influencia térmica, es decir, la zona de calentamiento que ocurre cuando se suelda. ¿Qué pasaría según el tipo de soldadura? La soldadura por arco de plasma tiene área más pequeña, pero bueno, es una soldadura cara y que no siempre se puede hacer. ¿Mm? Entonces, en la zona de soldadura varía según el tipo de proceso y según la máquina empleada, y también va a variar, nos va a hacer que varíen la concentración de tensiones. ¿Por qué? Porque, porque cuando tenemos una, una concentración mayor de tensiones o el área es mayor, hay más posibilidades de deformación por temperatura. ¿Mm? O sea, visto, no sé si tienen preguntas, o sea, hasta ahora lo que hicimos fue un breve resumen de diferentes técnicas de soldado y cuáles son las formas en las cuales se identifica o se nombran eh, algunas formas de soldar, o algún tipo de uniones. Eso a la postre no es tan importante para nosotros, pero sí es más importante cómo lo vamos a calcular. ¿Qué esfuerzos van a resistir? Que es lo que realmente nos interesa desde el punto de vista de cálculo. No sé si tienen preguntas. Entonces existen soldaduras a tope, donde lo que nos va a interesar va a ser sometidas a esfuerzos de tracción, donde el área resistente va a estar dado por el largo de la soldadura y el espesor de la misma. Como ustedes ven, todo lo que se considera en este caso es el cordón sin las áreas fuera de la chapa, ya que por eso normalmente no es prolijo el resto de la soldadura, entonces no se considera que aporte. Y por el tema de la calidad y
por diferentes consideraciones del tipo de la técnica. ¿Mm? Entonces, cuando, por ejemplo, agarramos una unión de filete, que era la que habíamos visto antes, lo que nos interesa es el espesor T, que en este caso se calcula como el ángulo perdón, la altura del triángulo definido por el cordón de soldadura. ¿Mm? Entonces, para esto, las tensiones de corte, que son las que nos van a interesar o las que van a influir, están definidas como la fuerza sobre el área resistente, que es, para estos casos, es dos veces el área del cordón. ¿Mm? En las uniones en ángulo tenemos, eh, tenemos referencias más, tenemos que trabajar con tensiones de corte también y trabajamos de la misma manera que la anterior, es decir, con el alto del cordón de soldadura, ¿sí? Con el T. Para las uniones en ángulo con carga excéntrica, la soldadura, el cordón de soldadura va a estar, como en este caso, que es hay un problema de ejercicio, eh, va a estar trabajando sometida a diferentes esfuerzos, es decir, va a estar trabajando sometido a esfuerzos de flexión, si está acá aplicado el momento, va a estar trabajando a tracción en la parte superior y compresión en la parte inferior, va a estar trabajando a esfuerzo de corte por el corte propiamente dicho, y entonces es necesario verificar cómo se va a verificar esto. Si ustedes ven, mm, la fórmula es la de derivación a partir de lo que habíamos descrito antes. Es decir, no habla de nada diferente. ¿Mm? Lo más importante es explicar que en las uniones lo que nos interesa es el área del cordón, porque el área del cordón se considera que es la que resiste en la unión para eh, para este tipo de forma de cálculo. ¿Mm? Después vamos a ver otro tipo de forma de cálculo que es un poco diferente. En el caso de una unión de filete con carga excéntrica, bueno, ya debemos tener en cuenta que es como la que vimos anteriormente, pero tenemos cordones que no son simétricos en este caso. También tenemos que tener en cuenta las tensiones de corte por torsor, que para eso nos hace falta calcular el J. Y el J va a ser equivalente al momento de inercia polar, que es con lo que vamos a calcular el tau. Hay algo es decir, según el tipo de unión y según el tipo de esfuerzo que tengamos, vamos a calcular y va a resistir de una manera o la otra el cordón, que es al fin y al cabo lo que ahora estamos presentando como que nos interesa. ¿Mm? Este método de cálculo, que es el método de cálculo que está presentado en el apunte en el 365 y es el método de cálculo como más simple. ¿Mm? Hay un tema que no está, si se quiere, no está tan tratado, que es el tema que pasa con la distribución de tensiones en el cordón. ¿Mm? La distribución de tensiones en el cordón es, por ejemplo, en un cordón con una soldadura a filete, que están sometidas a fuerzas, como en el caso inicial, tenemos distribuciones de tensiones que no son uniformes. ¿Mm? Y estas distribuciones de tensiones generan tensiones muy altas en la base del cordón. ¿Mm? Como pueden ver, estas son las tensiones normales y estas son las tensiones normales en la otra dirección para un filete. Mientras que acá podemos ver cómo va la tensión de corte máxima por ahí en medio. ¿Mm? Es decir, si nosotros consideramos el extremo, el punto C, ¿mm? Nosotros tenemos cero y tenemos un máximo de tensión en el punto de unión. ¿Mm? Si nosotros
pensamos eso como un efecto de corrección. O sea, lo podemos pensar como una corrección, que es como en algunas normas existe o se presenta. Es decir, si yo conozco, a ver, es decir, si yo conozco, perdón, así no me ven espejo, ¿vale? Es decir, si yo tengo una unión binángula de este tipo, ¿m? Y tengo que la distribución de tensiones, suponiendo esta área como omega a una distancia aproximada de cada, por esta relación, aproximadamente 4 o 5 omega según el método, eso hay que determinarlo, yo puedo llegar a tener una distribución de tensiones sigma, acá tengo la omega, ¿m? Y esto es sigma cero, que es el sigma que me viene acá, que yo estoy teniendo en este punto de la placa, que estoy uniendo. Este sigma va a ser aproximadamente igual al sigma nominal, recién a una distancia de 4 o 5 distancias de cordones o T, o B, dentro del cordón. ¿M? Entonces, es decir, cuando yo me acerco al cordón, tengo un aumento de tensión que es muy alto. Por acá tengo un aumento de tensión que es muy alto. Entonces, ¿cómo se suele considerar eso? Porque eso significa que se puede romper mi soldadura y bueno, eso se considera con máximos o con coeficientes de seguridad para hacer un máximo de tensión a partir del sigma cero que yo estoy considerando. ¿Mm? Entonces, eso tiene que ver mucho más con la técnica de cálculo y con el procedimiento de cálculo que con algo analítico. ¿Mm? O sea, que depende de cómo se haya construido y varias variables más. ¿Mm? Eso suele estar en las normas. ¿Mm? La forma de que calculábamos el T, que era lo que yo hablaba antes, es la altura del cordón y es el coseno de 45 del tamaño del pie de soldadura o el ancho B que habíamos hablado antes, acá lo llaman W, y se obtiene en función de esto el T, que es la altura. F corresponde a la fuerza sobre la línea de soldadura, es decir, que esto me da la máxima fuerza que resiste la línea de soldadura. Esta es otra forma de explicarlo, que es decir, cuánto resiste. Era la forma de hacer diseño, y esta es de forma de verificación de soldadura. Esta es otra forma de cálculo. ¿Mm? En estos casos, según el tipo de carga, la soldadura ya no se trata como un área, como habíamos tratado en el caso anterior, sino se trata como una línea. ¿Mm? Y al tratarse como una línea, son todos del mismo T o espesor, se resuelve con una forma más simple, si se quiere. ¿Mm? Y se calculan las fuerzas admisibles. En vez de tensiones, como es el otro método, en este se calculan las fuerzas admisibles. Y en función de las fuerzas se dimensiona una fuerza
admisible que está dada por el tau admisible, es decir, la tensión de corte admisible, el ancho de la soldadura y el coseno 45, que esto sería lo mismo que mostramos acá. ¿Mm? Entonces, el primer método que mostramos, que es este, uno calcula las solicitaciones de cada cordón y calcula el cordón como si fuera una sección. ¿Mm? Los cordones de soldadura y distribuye las cargas que le pasa de una pieza a la otra sobre ese cordón de soldadura. Más o menos lo mismo que se hacía para distribuir los esfuerzos en una unión remachada, que han visto eso en mecanismos y elementos. Entonces, para este otro método, que es el método de verificación, se calculan líneas de soldadura. Y con las líneas de soldadura se calcula la fuerza admisible para cada tipo de soldadura según la solicitación. Por ejemplo, en el corte, según el área de soldadura, se calcula la fuerza admisible. Y cada fuerza que según la solicitación que tenga o la que esté sometida a soldadura, ya sea flexión, tensión o corte, con cada una de las fuerzas se hace algo parecido a lo que es von Mises, y el criterio es encontrar una fuerza menor a una fuerza admisible. ¿Mm? Entonces, para obtener estas propiedades de la línea de soldadura, lo que se hace es nuevamente calcular las propiedades geométricas. ¿Mm? Se calculan. Ahora vamos a usar algo que se llama SW y JW, donde el SW es para flexión y el JW es para torsión. Serían el J y el área efectiva y el momento de inercia polar. ¿Mm? Que se calculan con su índice W, se denotan con su índice W por welding o soldado. ¿Mm? Entonces esto nos permite calcular para los diferentes casos, se tiene diferentes casos de soldadura, por ejemplo, dos soldaduras en ángulo, una soldadura de todo tipo C, una C para abajo, o una soldadura cerrada o tipo L, se verifica los SW y los JW. ¿Mm? Con eso nosotros podemos comparar, sacar y obtener, perdón, los FN, la fuerza con respecto al esfuerzo normal, la fuerza con respecto a la flexión, la fuerza con respecto al corte y la fuerza con respecto al torso. Y con estos datos podemos entrar acá y verificar que sea menor una fuerza admisible. Entonces, para cada caso se pueden calcular las diferentes áreas de flexión y áreas de torsión para calcular las fuerzas admisibles. ¿Mm? Entonces ahí presentamos dos métodos, uno que es de diseño, que está pensado en verificar en dimensionar el cordón, y este otro método que está pensado en verificar la unión a partir de las fuerzas resistentes para cada esfuerzo. ¿Mm? Ya lo vamos a ver el martes en un práctico, se entiende mejor, así como que suena uno igual a otro. Eh, Cuando también está la posibilidad de usar cordones múltiples. Esto más desde el punto de vista de producción, desde el punto de vista de método de cómo soldar, lo que hace que las tensiones residuales sean menores. ¿Por qué? Porque cuando estamos, una de las cosas que yo decía al principio es que el calentamiento de un área grande no es lo preferible, lo óptimo es calentar la mínima área alrededor de la soldadura, y que además, bueno, eso genere la unión lo más rápido posible y tenga un rendimiento adecuado. Entonces se pueden llegar a usar en algunos casos cordones uno encima del otro, como son estos casos, y diferentes métodos, ¿m? Para que sean más pequeños los cordones e ir haciendo material de relleno de forma de no calentar excesivamente las piezas. Pero eso tiene que ver con la técnica sobre todo.
Asimismo, junto con eso, también hay que evaluar el rendimiento de la soldadura. Ujú. El rendimiento de la soldadura depende de, eh, del proceso y también de la calidad. Acá como ejemplo se pone soldadura de arco eléctrico, usa un 0,75 rendimiento, es decir, un coeficiente que disminuye las propiedades. Por arco sumergido es de 0,9 y por arco de gas 0,8. Una de las cosas que hablamos al principio es que las uniones o la definición de qué tipo de unión vamos a usar depende de varias, no sé si es propiedades o de varios factores que tienen que ver con la fabricación y con la inspección de la pieza. Durante una de estas son que la soldadura una vez hecha uno no le puede verificar, uno no puede inspeccionarla mucho a simple vista, o sea, porque uno va a puede ver errores en el cordón o puede ver cambios en el tamaño del cordón de soldadura, pero no puede evaluar lo que está pasando adentro. Si, por ejemplo, está pintado, habría que despintar y ver, pero bueno, no se puede ver simplemente. Entonces, para eso, el ensayo no destructivo que se realiza, uno de ellos es la radiografía. Entonces, en la radiografía pueden aparecer muchos defectos de la unión soldada que pueden determinar si nos va a servir o no la unión, si hay que repararla o si directamente hay que hacer una nueva unión. ¿Mm? Eh, la- las radiografías, esto es sobre todo metodológico, suelen, suelen llevar a que el que debe inspeccionar la soldadura deba cumplir con tres etapas, que es la detección, la interpretación y la evaluación. ¿Mm? Eh, es- Estas etapas necesitan de que la persona, el inspector o el que está revisando la soldadura, tenga, además de capacidades, es decir, que pueda ver bien y pueda distinguir, tenga la experiencia suficiente para encontrar estos, ya sea daños o problemas de calidad. ¿Mm? Entonces, acá presentamos algunos defectos que pueden aparecer en una unión soldada por una radiografía, como pueden ser la inclusión de tungsteno, la inclusión de escoria, poros agrupados, grietas transversales y longitudinales, que todas esas cosas eh, son defectos de soldadura. Por ejemplo, falta de penetración, se puede ver acá la línea, esta es una soldadura a tope, donde las chapas unidas o las placas unidas no llegaron a tener la unión exacta entre esas. También puede haber fases de fusión entre las capas o inclusiones de óxido o fusión incompleta, como se puede ver en estos casos. Eh, Obviamente, como a todos nos parecen que las imágenes son bastante similares. Entonces, uno no tiene el ojo entrenado para esto. Obviamente esto exige que el que haga la evaluación tenga un ojo preparado. También se usan para la inspección de soldadura sistemas de ultrasonido. Los sistemas de ultrasonido también son portables que tienen beneficios, por ejemplo, no tienen que andar llevando cosas como un sistema de radiografía que es peligroso para la salud del operador. Eh, y bueno, con respecto a los métodos de inspección, esos son los dos más conocidos. ¿Mm? Ahora, pensando más en las estructuras aeronáuticas, el- la FAA tiene un capítulo sobre una de las documentación, sobre todo para aviones hechos en casa, home built, que habla de la soldadura aeronáutica y de los diferentes temas. Esto es lo típico de estructuras de
fuselajes con caños soldados y entelados, que era algo habitual anteriormente. ¿Mm? Y según las diferentes AC, las AC son las circular de asesoramiento de la FAA, hay diferentes piezas que pueden ser reparables y no reparables. Eso también nos dice cuáles son las restricciones en el tipo de unión. ¿Mm? Por ejemplo, piezas que tienen uniones soldadas complejas, como los trenes de aterrizaje de IE, son piezas no reparables en general, sino son piezas reemplazables. Y después piezas más simples, como la B y la C, son piezas que son reparables. Eso muchas veces representa o no representa necesariamente todas las normas, pero muchas normas están reguladas según eso. Igual que, por ejemplo, los coeficientes de seguridad dependen de la norma, del proceso de soldadura y todas esas cosas. Entonces, probablemente soldar una pieza u otra, ya sea que se puede inspeccionar fácilmente o no se puede inspeccionar fácilmente. En el caso de que las inspecciones tengan que ser cada más tiempo, entonces aumentar el coeficiente de seguridad. Está relacionado con el método de fabricación, empieza a influir eh, en los valores de resistencia estructural. Algo que nosotros todavía no hemos hecho mucho hincapié, pero que en los aviones es importante, en las aeronaves es importante. No sé si voy muy rápido. Bueno, no, no voy tan rápido. Además de la forma convencional de calcular, también está la forma de predecir el comportamiento, que es mediante elementos finitos. Entonces, usando las opciones de simular numéricamente, hay como varias formas de simular. Una forma es usando elementos de lámina, por ejemplo, que es usando un cordón. ¿M? Y después están usando elementos sólidos, donde vamos a tener un elemento sólido ahí. Sí, un elemento que sea un sólido para representar la soldadura. ¿Mm? Probablemente esos elementos pueden tener propiedades especiales o directamente pueden tener propiedades del material de aporte. Normalmente el material de aporte suele ser un poco más rígido que los materiales eh, que estamos usando para soldar. ¿Mm? El- Esto es lo que yo les intentaba explicar antes, que los niveles de tensión, esta es la distancia, en el eje X es la distancia de la soldadura, ¿m? Y en el eje Y son los valores de tensión. ¿M? Eh, Primero que dependiendo del modelo los resultados pueden variar, pero a pesar de la formulación los resultados son bastante aproximados. Este es un modelo sólido que es el azul. Estas son las mediciones, la turquesa o cian, no sé. Estas son los diferentes resultados obtenidos por los diferentes modelos. Azul y rojo son modelos de perdón, verde, rojo y negro son modelos de placas de láminas y azules son modelos de sólidos, donde se observa una concentración de tensiones grande. Con eso damos como un pantallazo general y explicamos uniones soldadas. En concreto, uniones soldadas es bastante más que esto, pero es como una introducción a ver cómo calcular y algunos criterios básicos para su análisis. Junto con las uniones soldadas, también, o sea, junto con las uniones permanentes, nosotros habíamos hablado de dos tipos de uniones, las uniones soldadas y las uniones pegadas. Cuando hablamos de uniones con adhesivos, tienen algunas ventajas, sobre todo que primero y lo básico, que no tenemos que calentar las piezas. O sea, soldar necesariamente implica elevar la temperatura de las piezas. Por ejemplo, cuando tenemos piezas que no se pueden soldar y necesitamos algo permanente, no nos queda otra que usar adhesivos. Ya sea que no queremos usar otro tipo
de unión no permanente, tipo como remaches o pernos o tornillos, el pegado es la solución. Tiene algunos beneficios, eh, sobre todo que tiene una transmisión de tensiones sin aumento crítico de las tensiones, aunque tiene algunas particularidades. Es decir, no genera puntos de concentración de tensiones. ¿M? Además, nos permite evitar la formación galvánica si se separan los dos materiales de un lado a otro. ¿M? Es posible unir materiales de diferente naturaleza. Además, es mucho más estética porque no es como una soldadura que se ve o que puede quemar, es que puede ensuciar, que no queda tan linda si se quiere. Reduce los costos porque el proceso es quizás más barato en algunos lados, aunque eso es subjetivo, me parece. Y se puede trabajar con diferentes tipos de materiales. Uno no soldaría plástico con un metal, sin embargo, puede pegar metales, maderas o diferentes materiales compuestos. Y es uno de los métodos de unión más usados para materiales compuestos, principalmente porque permite eso. O sea que no podemos soldar en materiales compuestos. ¿Mm? Bueno, no sé si están, ellos se fueron. Bueno, Sí, estamos. no se durmieron todavía. No, no. Eh, bueno, esta clase, esta parte es así, digamos, es como mucho presentar y poco, poco lo de cálculo lo vamos a ver martes, ¿no? Y ahí es más interesante quizás. Eh, bueno, hay otras cosas, que la adhesión se hace como un cordón continuo, entonces el esfuerzo se distribuye mejor. Y ya vamos a ver qué significa. Eso significa que como el área donde distribuye el esfuerzo es más grande, los adhesivos, además es una consecuencia y una causa, ¿no? Los adhesivos tienen tensiones de rotura mucho menores. También tienen desventajas, ¿no? Que una es que los adhesivos varían sus propiedades con la temperatura, que hay que preparar bien las superficies y que tienen menor fiabilidad. A su vez, en adhesivos que están relacionados a materiales compuestos, sobre todo, eh, la degradación por humedad es muy importante, ¿no? Porque la inclusión de humedad dentro del adhesivo durante el proceso de pegado puede hacer que o pierda las propiedades mecánicas el adhesivo. Eso hace que uno tenga que pegar las piezas en una zona cuidada, digamos, o con humedad ambiental baja o con temperatura controlada, lo cual puede aumentar el precio del método, por ejemplo. En los laminados, como pega una superficie con la otra, o sea, los laminados son un tipo de material compuesto, induce tensiones de peeling y induce fallos por delaminación. ¿Mm? Eh, entonces, la unión debe diseñarse para que el adhesivo trabaje bien en esa condición y sobre todo para que trabaje el corte y hacer mínimos los esfuerzos de tracción normal, que es como al revés de lo que estamos trabajando con soldadura. Es decir, a nosotros nos conviene que trabaje siempre al corte para que resista mejor. ¿Mm? Entonces hay recomendaciones de cómo hacer las uniones soldadas para que estén bien, para que trabajen bien, para que trabajen al corte. Ya sea que esto en soldadura son uniones a tope, a filete, perdón. Acá nosotros queremos que el pegamento se pegue sobre las dos superficies, abarcando superficies grandes, y de esa manera trabajando el corte. O podemos hacer eh, uniones a tope con escalonamientos o con eh, ángulos de pegado, como podría ser este tipo. Entonces, las dos superficies al tener ángulos
aumentan su área de contacto, por lo tanto disminuyen las tensiones. ¿Mm? Y, por ejemplo, lo que nosotros veíamos de soldar uno alrededor del otro, ahora queremos un eje alrededor de otro eje, por ejemplo, que transmitan esfuerzos de flexión y de torsión. Ahora nosotros nos interesa que uno se meta dentro del otro para que se transmitan por corte. ¿Mm? Hay dos valores o parámetros muy importantes que son la adhesión y la cohesión, ¿no? O definiciones muy importantes. La adhesión es la fuerza entre la superficie del elemento pegado y el adhesivo. ¿No? Los valores dependen de que el adhesivo haya penetrado totalmente en la porción superficial y que tome un contacto entre la superficie y el adhesivo que sea bueno. Eso, como ustedes se darán cuenta, digamos, necesita que la superficie esté limpia. Que la superficie esté limpia implica que debe hacerse un tratamiento, que la superficie no tiene incrustaciones, que sea regular y sea, bueno, ya sea plana o coplana o, perdón, o circularmente esté bien. ¿Mm? Por otro lado viene la fuerza de cohesión, que es la fuerza que desarrolla el propio adhesivo. ¿Mm? Cuando, y es propio del adhesivo. ¿Mm? La fuerza de cohesión representa la máxima resistencia que puede esperarse. Es decir, más que la fuerza que resiste el adhesivo no vamos a poder hacer. ¿Mm? No vamos, si la unión debe estar pensada para desarrollar fuerzas en el medio, tener fuerzas de cohesión menores a las del adhesivo. Entonces, em, hay que ver cómo calcular las uniones con adhesivo. La tensión admisible en una pieza normalmente, ya sea tensión axial o de corte, debe ser efectuada por un factor de rendimiento de la unión, de forma similar a lo que hacíamos en la soldadura. Y el rendimiento de la unión, que depende de varios factores, se obtiene generalmente de normas al igual de lo que pasa en la soldadura. ¿Mm? Entonces, los factores de rendimiento se obtienen del tipo de adhesivo, la técnica, la condición de superficie y las condiciones ambientales. A su vez, el tipo de esfuerzo y el tipo de carga. ¿Mm? ¿Qué implica esto? Esto significa, che, si yo voy a pegar estas superficies al aire libre, voy a tener una calidad. Si lo voy a pegar en, en un lugar que tiene atmósfera controlada, verificado y certificado, probablemente pueda tener mejores valores de rendimiento de luz. Eh, un tema que es importante es que las tensiones dentro, o sea, la distribución de tensiones dentro de la unión es complicado. ¿Mm? Entonces, la distribución de tensiones dentro de la unión da valores que pueden ser mucho más altos o las predicciones no son tan simples de hacer. ¿Mm? Por ejemplo, esta es una STM, la STM 1094, 1294, o del 94, donde se analizan las diferentes formas de distribución de tensiones. ¿Mm? A dimensionalizadas. Y ahí se ven diferentes autores con las diferentes formas. ¿Cuál es la exacta? Y una combinación de esas y va a depender mucho de cómo está pegado y cómo fue hecho. ¿Mm? Para que tengamos una idea de eh, las resistencias de los adhesivos, según el tipo o química del adhesivo, tienen diferentes resistencias de corte, de corte de la junta, y después resistencia de desprendimiento por ancho unitario. Estas son las técnicas que se usan para encontrar los límites. No es tan simple como hacer una probeta de fluencia como hacemos en los metales para obtener sus valores. Si se fijan, por ejemplo, epoxi con caucho tiene un máximo de 20 megapascales
al corte de la junta, y cianocrilato, por ejemplo, que es la gotita básicamente, tiene 7, entre 7 y 13 y 14 más o menos megapascales, lo que significa aproximadamente un 40%, es un, sí, un 40% menos de epoxi. O, por ejemplo, celulósicos o con base de caucho tienen 0,35 de MPI, que es muchísimo, es bastante poco. ¿Mm? Junto con la forma de cálculo, que de adhesivos no vimos nada, también hay que pensar en las fallas, que es lo que hablábamos un poco recién de las soldaduras, que es cómo se clasifican. Las fallas en las uniones adhesivas se clasifican como fallo de adhesión y fallo de cohesión. Fallo de cohesión, como ustedes eh, se darán cuenta, es el fallo que ocurre entre el adhesivo y la superficie. Y principalmente las fallas vienen por los tipos de propiedades que a lo mejor no son adecuados y cuando, por ejemplo, la superficie no está bien tratada. Entonces, lo que llaman pulido a espejo de dos superficies que vamos a pegar mejora eh, la adhesión. En cambio, que las fallas de cohesión son fallas que ocurren dentro de la matriz del pegamento. Entonces, el esfuerzo del adhesivo es mayor para una acción, eh, de la que puede soportar. Entonces, para eso se aumenta las superficies o se hacen diseños de cambio de geometría, que era como lo que veíamos antes. Acá hay algunos tipos de buenas prácticas de diseño que se usan para uniones pegadas. Por ejemplo, si yo voy a poner un perfil L, bueno, lo mejor no es pegarlo de esta manera, sino pegarlo de esta manera, para que los esfuerzos de corte trabajen mejor, se distribuye como esfuerzo de corte. Si voy a pegar un perfil L hacia abajo, bueno, entonces lo más óptimo es pegarlo de esta manera por encima del soporte y no por debajo. ¿Mm? Al igual pasa cuando voy a traccionar. ¿Mm? Lo mejor es que tracción esté pegada desde abajo. Para uniones, uniones de lo que llamaremos una unión soldada en ángulo, sería similar a un soldado en ángulo, no es buena, sino hay que hacer un perfil tipo T para pegar lo que es más adecuado. ¿Mm? Igual que si yo voy a tirar, esta unión es buena, yo voy a someterla al borde por tracción, en cambio que si voy a someterla a algo parecido al peeling, que es intentar hacer hacia arriba, toda la concentración de tensión que ocurre en este extremo me va a hacer fallar más fácilmente. Entonces, para eso me conviene esto. ¿Por qué? Porque en este extremo estaría trabajando a la tracción y no al corte. Después, una de las cosas importantes es reducir el peel o el peeling, que por ejemplo puede ser esta una de las formas, que es hacer tablet, que es pausamiento, como pausamiento, o sea, disminución del área progresivamente para disminuir las tensiones. Entonces va transmitiendo cada vez menos tensiones, entonces no está sometido a una tensión alta al borde. ¿Mm? Y la otra forma es hacer un diseño donde aumente la área de contacto y siempre eso me va a hacer disminuir las tensiones en corte. También se puede hacer con refuerzos o con remaches o con un punto de soldadura o con algo para disminuir también estas tensiones. Es habitualmente, o se puede ver en algunos aviones de materiales compuestos que tienen uniones pegadas y remachadas encima. ¿Mm? Entonces, primero que no tiene puntos de concentración de tensiones, como puede ser una unión simplemente remachada,
o no son tan, no concentran tanto, o sea, distribuyen mejor las tensiones al ser pegadas y además reducen las tensiones de pico. Y bueno, y hasta acá llegamos. Esos son los libros que usamos para dar clases, principalmente el libro de Schindler y Welding of Aluminium. Y el Blockjet, que es donde está el otro método. No sé qué hora es. Ah, son las 5. Bueno, no vemos más rápido de lo que. Ya está oscuro acá. Espero que no se hayan dormido. Ahora a la noche les subo el práctico. Y no sé si tienen alguna otra duda del práctico de